Bienvenidos pilotos de la seguridad vial, mi nombre es Néstor Sepúlveda, estoy aquí para hablar del manejo defensivo, algunos tips súper importantes en nombre del ESS Pentágono SAS. Y vamos a hablar hoy en la primera sesión de 4 aspectos súper importantes: los 5 hábitos de la visión, la velocidad, la distancia de detención y las distracciones, eso con los efectos en la conducción. Entonces, bienvenidos y vamos a comenzar. Primero que todo, los 5 hábitos de la visión. Bueno, ¿qué quiere decir los hábitos de la visión? Son aspectos que debemos siempre tener en cuenta en la conducción. 5 cositas que no solamente tienen que ver con la visión, sino con todos nuestros sentidos. Los 5 hábitos de la visión, compañeros. Primero que todo, cerciorémonos que otros nos vean, que los demás que están en la vía sepan que estamos allí. Por ejemplo, si en el caso de un motociclista, debe llevar un casco en lo posible de un color vistoso, un color amarillo limón, verde, blanco, que se vea. Si llevamos un casco negro, se va a camuflar con mayor facilidad en la vía, y tenemos estadísticas que el 25% de los accidentes se pueden evitar teniendo un casco vistoso porque nos hacemos más visibles en la vía. Obviamente, pues tenemos que cumplir muchas otras cosas como la velocidad, encender la luz, ¿sí? Porque cuando vamos muy rápido y el otro voltea a ver, no nos alcanza a ver porque no hemos llegado, pero ya en un segundo vamos a estar ahí. Entonces, si vamos muy rápido, también vamos a evitar que nos vean. Si encendemos la luz, también vamos a ayudar a que nos vean, ¿ok? Entonces, ya sea de día o de noche, recuerden que la moto tiene, pues por ley, obligatoriamente llevar la luz encendida adelante y atrás, sea de día o de noche. ¿De acuerdo? Entonces así nos van a ver. Y para cerciorarnos además que el otro nos puede ver, recuerden que podemos siempre ver los espejos del otro. Es decir, si vamos atrás de un vehículo, podemos ver sus espejos, y si en ese espejo vemos al conductor, él nos podría ver. No quiere decir que nos esté viendo, pero sí él va a poder vernos. Pero si vemos el espejo del otro y él simplemente cuadró mal el espejo y el espejo está viendo para, o sea, si en el espejo vemos el cielo, la montaña, la carretera, él no nos va a poder ver por el espejo. Así que tenemos que pitar, cerciorarnos que el otro nos va a pitar, un pitazo cordial, o sea, pip, pip, haces eso y ya en la vía se entiende como un pitazo cordial, un aviso cordial. Muy bien. Para hacernos visibles también es muy importante el chaleco reflectivo o la prenda con material reflectivo, una prenda de color vistoso. Bien, eso es súper importante. Entonces, conserva una velocidad moderada, quiero decir, de acuerdo a la señalización de la vía, o de acuerdo a la ley 2251 del 2022, que nos dice que la velocidad máxima en una zona rural es 80 kilómetros por hora para carga y 90 kilómetros por hora para otros vehículos. De todas maneras, ten en cuenta la señalización en la vía, ten en cuenta también que la velocidad máxima en zona urbana es de 50 kilómetros por hora y la velocidad máxima en zona residencial es de 30 kilómetros por hora, así como en la zona escolar. Bueno, todo eso está sujeto a la señalización que esté presente en la vía. Sin embargo, la señalización nunca debe ir por encima de lo que dice la ley. Muy bien. Bueno, otro hábito de la visión. Vamos a ver, mire lejos hacia adelante, no todo el tiempo viendo lejos, no quiero decir que te vayas a quedar en la luna, no, sino que estés proyectando tu conducción y eso se hace viendo a lo lejos. Tú miras, haces un escaneo a lo lejos, te das cuenta de lo que está sucediendo y puedes tomar acciones con prontitud, anticipadamente. Si te quedas solamente a 10 metros, a 20 metros, pues no vas a alcanzar a reaccionar más adelante si alguna situación se está presentando. Así que mire lejos hacia adelante, pero no descuide lo que está cerca, no descuide los laterales. Recuerde la izquierda al frente, derecha al frente, espejo al frente, siempre estar muy atento. Porque viene un hábito de la visión muy importante, que es tenga visión panorámica. La visión panorámica es como si tuviéramos un radar, ¿verdad? Estar escaneando todo lo que sucede en nuestro entorno, al frente, atrás, a la izquierda, a la derecha, como si tuviéramos un radar. ¿De acuerdo? Por eso los espejos deben estar muy bien ubicados. Para eso vamos a ver un tip muy importante ahorita, que es el tema de los espejos. ¿Cómo cuadraríamos los espejos para cumplir con este hábito de la visión, de tenga visión panorámica? Ya lo vamos a ver. Otro hábito de la visión es mantenga sus ojos en movimiento. Claro, si no puedo tener visión panorámica
o si mantengo solamente los ojos fijos al frente, no voy a obtener esa visión panorámica. Así que mantenga los ojos en movimiento, escanea a la derecha, al frente, a la izquierda, al frente, escaneando, siempre viendo los espejos, siempre viendo al frente, no se descuide siempre de su entorno. Y por último, le aconsejo dejar siempre una salida, es como tener un plan B. Si usted va a llegar a una intersección, piense qué pasaría si, qué pasaría si viene un imprudente volándose el pare, qué pasaría si cuando voy a adelantar, por ejemplo, un vehículo, no quiero decir en una intersección, sino en una recta, y veo que puedo adelantar en todo momento, listo, está perfecto, no viene nada, la línea está segmentada o la señal de prohibido adelantar no se encuentra, no está ahí. Entonces pongo la direccional, escaneo, miro hacia el frente, miro hacia atrás, tengo toda esa visión panorámica y me doy cuenta que puedo adelantar. Y voy a adelantar, entonces piense, ¿qué pasaría si? Por ejemplo, ¿qué pasaría si se atraviesa un animal mientras estoy adelantando? ¿Qué pasaría si el conductor del frente se atraviesa o también desea adelantar? ¿Qué voy a hacer en ese caso? ¿Voy a pitar? ¿Voy a disminuir la velocidad? ¿Voy a adelantar con la velocidad permitida? ¿Qué voy a hacer? ¿De acuerdo? Eso es muy importante en los 5 hábitos de la visión. Y por eso aquí está el efecto túnel, porque a mayor velocidad se disminuye nuestra capacidad visual en la vía. Cuando extendemos los brazos a 180 grados entre ellos, voy a poder ver mi mano sin estarla mirando. O sea, voy a poner mi vista al frente como si estuviera viendo la carretera. Y si muevo las manos al lado, a los dos lados, mi visión panorámica va a alcanzar a percibir el movimiento de las manos. ¿Sí? Pero cuando voy muy rápido, cuando voy, digamos, a 40 kilómetros por hora, mi visión es de 100 grados, no de 180, o sea que se disminuye mi rango de visión acá, 100 grados aquí más o menos. Aquí. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, voy a poder ver al señor que acompaña a la señorita, voy a poder ver a la mamá y al niño. Pero si acelero a 70 kilómetros por hora, mi visión va a ser de 75 grados, es decir, que pasa de 100 grados a 75, ya se cierra un poco y lo que está de aquí para atrás no se puede ver. Entonces, ya no voy a poder ver ni al señor ni al niño, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver en la imagen cómo a 70 kilómetros por hora se disminuye ese campo visual. Y si sigo acelerando y llego a 100 kilómetros por hora, mi visión va a ser solamente de 45 grados. Voy a estar en este rango de visión porque voy a tratar de observar detalladamente lo que está sucediendo al frente porque voy muy rápido y necesito reaccionar y por eso nuestro campo de visión se disminuyó tanto, pasó de 100 grados a 45 grados. ¿Cómo les parece eso? O sea, se disminuyó el 55 grados disminuidos. Eso es grave, ¿no? Bueno, ahora vamos a entender la velocidad. Para entender la velocidad, de pronto si tienes tiempo, revisa esta fórmula que te estoy mostrando en la parte inferior. Mira, acá te voy a decir cómo pasar la velocidad en kilómetros por hora a metros por segundo, porque es que la velocidad en kilómetros por hora la hemos visto toda la vida y no la entendemos realmente, no percibimos lo que es, lo que representa ir a 100 kilómetros por hora, a 80 kilómetros por hora. Mira esto, es muy sencillo, te lo voy a explicar rápidamente. Tú pones 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros dividido en horas, ¿cierto? O sea, son 100 kilómetros en una hora, eso ya lo entiendes muy bien. Pero es importante que para hacer esta conversión entendamos que kilómetro va arriba y hora va abajo. Bueno, entonces, esto se llama una conversión de unidades. Entonces, decimos que, por ejemplo, un kilómetro, ¿cierto? Un kilómetro tiene 1000 metros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ponemos el kilómetro abajo? Porque lo necesitamos cancelar con el kilómetro que tenemos aquí arriba, ¿de acuerdo? Entonces, un kilómetro tiene 1000 metros, listo. Ya tendríamos la operación en metros por hora. ¿Sí? Pero necesitamos pasarla a metros por segundo. Entonces ahora, como la hora de acá está abajo, voy a poner la hora arriba. Una hora tiene 3600 segundos. Entonces ya puedo cancelar horas con horas y la respuesta me va a quedar en metros por segundo. Entonces yo hago 100 por 1000 por 1. Eso me da 100.000, ¿verdad? Y ese valor lo divido entre el resultado del valor de abajo, que sería 1 por 3600. Entonces me daría 100.000 dividido entre 3600. Y eso me da 27,8. Como está en metros por segundo, entonces 27,8 metros por segundo. O sea, eso quiere decir que 100 kilómetros por hora es lo mismo que ir a 27,8 metros en un segundo. En un solo segundo recorrí 28 metros.
Bueno, casi 28 metros. Vamos a aproximarlo a 28 metros. Eso lo puedes hacer con 30 kilómetros por hora, con 70 kilómetros por hora, con todas los kilómetros por hora que desees haciendo esta misma conversión. Bueno, entonces al final de cuentas 30 kilómetros por hora te vas a dar cuenta que son 8,33 metros en un segundo, que 70 kilómetros por hora son 19,4 metros en un segundo y vas a entender que se te abrieron los ojos y dices, ok, cuando yo voy a 30 no voy tan despacio, estoy recorriendo 8,33 metros en un segundo y eso es bastante. Te voy a enseñar otra estrategia, así vamos adelante. Vamos a entender esos dos componentes de la velocidad. Tú sabes que por física la velocidad está dada en metros por segundo, ¿sí? Perdón, la velocidad está dada en distancia sobre tiempo, ¿sí? Bueno, si tú lo haces en metros por segundo estaría bien, pero puede ser cualquier unidad de distancia y cualquier unidad de tiempo. En este caso puede ser kilómetros por hora o metros por segundo. Entonces, como lo queremos entender en metros por segundo, te voy a enseñar o te voy a mostrar una estrategia para que pensemos de otra manera lo que significa un segundo. Tú ves el reloj y la palanquita hizo, listo, el segundero le dio un segundo. Bien. O tu corazón. Te levantas descansado, relajado, y tu corazón late un boom. Y eso es un segundo. Si está latiendo a 60 pulsaciones por minuto. Listo, 60 pulsaciones por minuto sería una pulsación en un segundo. Tan, tan, ya. Entonces, muy importante que entendamos el tiempo. El tiempo es ya, el tiempo es pum, pum, ya, se acabó, es un segundo. Y y en ese segundo recorrimos los 28 metros. Bueno, ahora entendamos el otro componente de la velocidad, que es la distancia. 18 metros tal vez uno no los dimensiona, pero si tienes la oportunidad, camina al lado de una tractomula y esa tractomula aproximadamente mide 18 metros. Casi todas miden 18,5, las que son de tres ejes y en el tanque y de dos ejes en el cabezote. Entonces te digo, vamos a entender estos 18 metros. Ya te vas y dices, bueno, esta tractómula mide 18 metros. Ya te había dicho que 30 kilómetros por hora son 8,33 metros por segundo. Lo que podemos hacer es una regla de 3 y también es muy sencilla. Tú dices, bueno, si a 30 son 8,33, entonces 18 metros en un segundo, ¿cuántos kilómetros por hora son? Es decir, vamos a averiguar cuántos kilómetros por hora se requerirían para recorrer 18 metros en un solo segundo. Entonces tú lo que haces es, este 18 en una regla de 3 lo que haces es multiplicar en cruz y dividir por el que está al frente. Entonces 18 por 30 y lo divides ese resultado en 8,33. ¿Eso que te va a dar? Te da 64,8 kilómetros por hora. Lo que lo estamos pasando a kilómetros por hora. Esta sección de acá está en kilómetros por hora y esta parte de acá está en metros por segundo. Seguramente en la vida no vas a tener tiempo de ponerte a hacer una conversión como esta. Simplemente te lo quiero mostrar acá que tienes tiempo, que estás sentado. No vayas a ver este curso conduciendo, ¿verdad? Muy importante que no te distraigas en la conducción. Bueno, te tengo datos que los debes grabar de memoria para que después sea más fácil entender la velocidad. Grábate esta, la básica. 60 kilómetros por hora son 16,66 metros por segundo, pero lo vamos a aproximar a 17 metros por segundo. Si tú vas conduciendo y te acuerdas, vas a 60 kilómetros por hora y dices, ah, bueno, voy recorriendo 17 metros en un segundo. Este también grábatelo, 80 kilómetros por hora son 22 metros por segundo, 22,22 metros, pero lo vamos a aproximar a 22, un dato más fácil. 80 son 22 metros por segundo. Te das cuenta que es muchísima velocidad. Y a 100 kilómetros por hora ya lo sabes, ¿te acuerdas? A ver, acuérdate a 100 kilómetros por hora. Claro que sí, si te acuerdas, 28 metros por segundo, eran 27,8, pero lo vamos a aproximar a 28 metros por segundo. Muy bien, vamos a hablar de la distancia de detención, ¿sí? La distancia de detención entonces está compuesta de dos distancias, la amarilla y la naranja que puedes ver en esta gráfica. La amarilla es la distancia de reacción y la naranja es la distancia de frenado. Eso se resume en esta fórmula que tenemos acá. La distancia de detención es igual a la distancia de reacción más la distancia de frenado. Muy bien. La primera distancia, que es la de reacción, eso depende única y exclusivamente del conductor, que también está, si está consciente de lo que está haciendo, si está borracho, pues no está consciente de lo que está haciendo y se va a demorar muchísimo más en reaccionar.
Si está distraído, pues también es muy malo porque no va a estar viendo lo que está al frente y no va a reaccionar a tiempo. Puede ser que no alcance nunca a reaccionar. Entonces, si vamos a 100 kilómetros por hora, imagínate eso. Si vamos a 100 kilómetros por hora en esa vía que aparenta ser residencial porque hay vehículos estacionados, asimismo nos podemos dar cuenta que más o menos están separados cada 3 metros y aquí tenemos un vehículo. Nuestro vehículo es este rojo que está. Vamos a 100 kilómetros por hora y tenemos uno, dos, tres y cuatro parqueaderos hasta llegar al peatón. Bueno, el peatón está entonces a 12 metros, ¿verdad? 3, 6, 9, 12 metros. Listo. Si vamos a 100 kilómetros por hora y reaccionamos como todos los seres humanos promedio en el planeta, los seres humanos reaccionamos en un promedio de 0,75 segundos, ¿vale? Eso es 75% de un segundo, ¿sí o no? Bueno, entonces, imagínate eso. Si vamos a 100 kilómetros por hora, vamos a hacer entonces en qué distancia alcanzamos a reaccionar. Voy a sacar la calculadora y entonces, si estamos a 100 kilómetros por hora, serían 28 metros en un segundo. Entonces, 28, pero en el 75% de un segundo, recorreríamos 21 metros. En el momento de reaccionar ya habríamos recorrido 21 metros. Entonces, como el peatón está a 12 metros, pues no alcanzamos a ni siquiera a reaccionar. Lo estrellamos a los 12 metros y 12 menos 21 menos 12 serían 9, ¿cierto? O sea, 9 metros más adelante empiezo a frenar. Eso es una locura. No podemos ir a esa velocidad en una zona residencial. Bajemos la velocidad a 80 kilómetros por hora. Recuerda, lo estás grabando de memoria. 80 kilómetros por hora son 22 metros por segundo, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que si reaccionamos en el 75% de esos 22 metros, voy a volver a hacer 22 por 0.75, estaríamos reaccionando en 16,5 metros. 16,5 metros, perdón, creo que mostré la imagen que no era. Habíamos hecho 22 por 0.75, da 16,5 metros, ¿de acuerdo? 16,5 metros. O sea que tampoco alcanzamos a reaccionar, el peatón está a 12 metros, lo atropellamos y 4.5 metros después empezamos a frenar. Volvamos a disminuir la velocidad, vámonos a solamente, íbamos a 80, ahora vamos a 60 kilómetros por hora, les había dicho que son 17 metros por segundo, entonces hagamos 17 por 0.75, reaccionaríamos en 12.75 metros, o sea que volvemos a atropellar al peatón, esta vez más suave, a 60 kilómetros por hora, pero igual es un golpe que lo puede matar. Es muy probable, si no paramos. 60 kilómetros por hora es demasiado para atropellar a una persona, además vamos en un vehículo de 2 toneladas. En el vehículo que sea, imagínate tu vehículo, ¿verdad? 12,75 metros lo atropellamos y 75 centímetros después estamos frenando, ya para que ya no sirva. Vamos a ir a la velocidad recomendada en zona urbana, que es 50 kilómetros por hora. 50 kilómetros por hora, si a 100 kilómetros por hora son 28 metros, entonces a 50 kilómetros por hora serían 14 metros en un segundo, ¿sí? 14 metros en un segundo, pero reaccionamos en 0.75 segundos, reaccionaríamos en 10.5 metros, ¿cierto? 10.5 metros y el peatón a 12. Bueno, la buena noticia es que alcanzas a llevar el pie al freno, pero como el peatón está a 12 metros, te faltaría solamente 1.5 metros para golpearlo y esa distancia es totalmente insuficiente para frenar. Esa flechita naranja sería solamente de 1.5 metros. Frenar a 50 kilómetros por hora en 1.5 metros no se puede hacer, a menos que tengas una guaya anclada al vehículo para que te detenga súbitamente y en ese momento saldrías por la ventana. Sería increíble, así que no se puede. Por eso la velocidad permitida en zona rural, perdón, en zona residencial es 30 kilómetros por hora. 30 kilómetros por hora, si a 60 son 17.5, perdón, si a 60 son 17 metros, son 16.66, pero lo habíamos aproximado a 17. Listo. Si habíamos dicho que a 60 kilómetros por hora recorremos 17 metros en un segundo, entonces a 30 kilómetros por hora sería la mitad, o sea 8,5. Habíamos dicho el dato exacto, 8.33 metros por segundo por 0.75 segundos. Vea, miren esto, estaríamos reaccionando en 6 metros, 6.24.
¿Eso qué quiere decir? Que estaríamos en la mitad del recorrido hacia el peatón. En 6,24 metros ya empezaríamos a frenar y nos faltarían casi 6 metros para atropellar al peatón. Y esa distancia ya es más segura, ya alcanzaríamos a detener el carro con mayor posibilidad. Ya tendríamos más probabilidad de que alcancemos a frenar. Que esa distancia, bueno, ya la distancia de frenado depende de la vía y del carro y de cómo apretes el pedal. Recuerda que tu pie tiene que estar con un zapato adecuado, que no se te vaya a soltar, que sea lo suficientemente fuerte para que no se vaya a resbalar, ¿cierto? Y que además ten en cuenta, si tienes el pie sin zapatos también va a ser muy peligroso porque tu pie es más delgado que cuando tienes un zapato. Y entonces cuando mandas el pie al pedal se puede resbalar o no puedes apretar tan fuerte. Si tienes medias se pueden enredar o resbalar más fácil. Yo no te recomiendo que conduzcas descalzo. Algunas personas lo hacen para hacer más relajado el viaje, pero eso es más peligroso. Seguro que sí es más peligroso. Hay mucha discusión con ese tema, pero no es el momento. El punto es que necesitas apretar ese pedal, ¿sí? De freno, apretarlo, y necesitas que el vehículo esté bien, que te alcance a responder, que las guayas o los tambores de los frenos o los discos, bueno, todos esos sistemas de frenado que existen puedan funcionar. Y el coeficiente de rozamiento que hay entre las llantas y la carretera, que oscila entre 0 y 1, sean lo mejor. O sea, cuando es 0 el coeficiente de fricción, eso es un jabón, ¿sí? Un jabón, una pista de hielo. Sí, imagínate, por ejemplo, una vía lluviosa o con hojas en la vía, sí, con tierra, son pistas muy deslizantes. Ya un coeficiente de fricción que llega cercano a 1 es una vía bastante firme que puede asegurar un poco más el frenado y el agarre de las llantas. Así que, si te das cuenta, la distancia de frenado depende del vehículo, del ambiente y también del conductor. Y la distancia de reacción depende únicamente del conductor. Únicamente. No influye el carro, no influye la vía. A menos que tengas un carro que ya responda por ti, ¿no? Como ya existen. Bueno, eso es muy importante que lo tengas en cuenta. La distancia de reacción más la distancia de frenado es igual a la distancia de detención. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa en la distancia de reacción? El tiempo de reacción transcurre desde que el conductor ve el obstáculo hasta que reacciona. Eso te lo había dicho. Y el tiempo de reacción del conductor es de 0,75 cuando está al 100% de su atención. Pero ¿qué pasa ahí? Primero, el ojo detecta la situación, ¿verdad? Envía por el nervio óptico la información al cerebro y el cerebro tiene que tomar una decisión, analizar. Por ejemplo, frenar. Hay muchas opciones. Frenar, gritar, saltar, pitar, bueno, girar, lo que sea, muchas cosas. Al final el cerebro envía la orden por los nervios motores hacia los músculos y los músculos activan la pierna se levanta, aprieta el freno y luego ese freno transmite a través del medio neumático, mecánico, hidráulico, el que tengas, a las mordazas o al tambor y ahí por fin empieza a frenar el vehículo. Todo eso es el tiempo de reacción, hasta que empieza a frenar, ¿vale? Entonces hay dos cosas, la capacidad física que la podemos ver ahí cuando el ojo detecta la situación, cuando el nervio óptico, cuando los músculos, cuando el pie, ¿sí? Esa es la capacidad física. Y hay una capacidad mental, y es esa cuando tienes que analizar, cuando tienes que tomar una decisión, cuando tienes que enviar la información. Esa es una capacidad mental. Entonces, dos capacidades, física y mental, para poder reaccionar correctamente. Si estamos afectados con alcohol, con fatiga, con distracciones, no vamos a tener capacidad de reacción. Así que pilas con ese tema. La distancia de reacción, ojo con esto, la distancia de reacción está ahí. Mira, no te pongo francés, alemán, ruso, nada. Es español, pero las letras están en desorden. A ver si te acuerdas de la fórmula. Aquí está el soplete, pero en desorden. Dímela. ¿Qué dice azul? ¿Qué dice naranja? ¿Qué dice azul claro? Muy bien. Distancia de reacción ¿más qué? Excelente. La distancia de frenado, ¿a qué es igual? A la distancia de detención. Muy bien. Así me gusta. Ya tienes el primer tema. Ahora, ¿qué pasa cuando nos distraemos? Cuando usamos el teléfono celular, cuando sacamos las papas fritas, cuando destapamos la gaseosa, el agua, cuando hay un niño atrás jugando, cuando saca su cabeza por la ventana, cuando no queremos que nos ensucien el carro, cuando nuestra esposa nos está hablando, cuando hay algún amigo que nos muestra algo en el teléfono, cuando queremos mover algo en el radio, alguna cosa nos puede distraer, la mente también puede estar pensando en otra cosa, ¿verdad? Entonces ese es un tema muy importante a tener en cuenta porque la distracción nos va a quitar la mirada de la vía.
No sirve ese tema que yo con el rabito del ojo alcanzo a ver, eso no es cierto. Entonces, cuando necesito hacer algo diferente a conducir y voy en el carro conduciendo, tengo que detener el carro, ¿vale? Pero estamos acostumbrados a sacar el teléfono, las papas, el agua, a estar con el niño, con la esposa, con el amigo. Ese es el problema. Entonces, mira qué pasa. Cuando uno saca el teléfono celular, la vía se le nubla, la vía se pierde, ya no hay vía, ya estás en el teléfono, así sea un segundo. Si estás un segundo, recuerda que hay algo que se llama la hipnosis de la distracción. Y esa hipnosis te hace creer que fue solo un segundo, pero si haces el ejercicio de ver qué hora es, te puedes demorar incluso 3 o 4 segundos. Y piensas que fue un segundo. Ya sabes que andas 22 metros por segundo, 80 kilómetros por hora, y si te demoras 4 segundos, pues vas a recorrer, a ver, 22 por 4, 88 metros sin ver la vía, 88 metros. Imagínate que un amigo te tapara los ojos durante 4 segundos. Tú te vas a poner bravo, lo vas a bajar del carro y no los vas a dejar volver a subirse al vehículo contigo, ¿verdad? Entonces, hemos hecho siempre eso. El teléfono celular lo sacamos y se nos nubla la vía. Y eso es lo peligroso, porque no estamos viendo la carretera. Cuando sacamos el celular, cuando tomamos alcohol, cuando excedemos la velocidad, cuando nos distraemos, cuando no hacemos algo bien, estamos apostando el baloto del accidente. Las probabilidades de ganarse el baloto son 1 en 8.130.000. Hay menos posibilidades de ganarse un baloto que le caiga un rayo encima. Las posibilidades de morir por un rayo es de 1 en 1 millón, pero las posibilidades de ganarse un baloto es de 1 en 8.130.000. Ahora, ¿cuál es la posibilidad de ganarse un accidente? La única forma es que tú compres el baloto del accidente. Y eso se hace muy fácil. Solamente sacando el teléfono, solamente excediendo la velocidad, tú solamente manejando borracho. Estás apostando el baloto y ese sí que se lo gana las personas. Ese sí se puede ganar y no hay probabilidades todavía así definidas de que cuántas veces debes sacar el teléfono celular para accidentarte, cuántas veces debes andar borracho para accidentarse. Eso no existe. Lo que sí te digo es que todos tenemos una probabilidad muy diferente de eso y no sabemos cuánto sea. Si en este momento crees que por haber usado el teléfono y no te pasó nada lo puedes volver a hacer, estás equivocado. Ten cuidado con eso porque muchos podemos llegar a pensar eso y es lo más grave. Si seguimos apostando y apostando y apostando el baloto, lo que no queremos es que un día nos ganemos el accidente, un día volteamos a mirar y ¡pum! Nos encontramos con esto, algo que no queremos vivir en la vida. Está al frente algo, una situación como esto. Vemos una niña, un papá, van en su bicicleta disfrutando el domingo, lo que sea, y estamos a punto de amargarles ese fin de semana, a punto de amargarle a toda su familia los fines de semana que les restan por este error, sacar el teléfono celular. Estoy a punto de embarrarla ahí para dañarme toda la vida si saco el teléfono y me gano el baloto del accidente. Yo sé que tú no te quieres ganar ese baloto del accidente, entonces ¿por qué lo compras? ¿Cierto? ¿Por qué nos arriesgamos a comprar ese baloto? Nunca compramos el baloto, muy pocas veces compramos el baloto de real, el baloto real. Así no lo vamos a ganar. Pero en cambio sí estamos comprando el baloto del accidente y ese sí que tiene muchas probabilidades. Entonces yo te invito, amigo, a que reflexionemos sobre eso, que no saquemos el teléfono, a que no nos distraigamos con cualquier otra cosa, ¿vale? Dejémoslo para después, pongamos estacionarias, orillémonos y estemos muy atentos de la vía. Sepamos que la distracción mental también nos lleva a aumentar ese tiempo de reacción, que hoy aprendimos que es de 0,75 aproximadamente, 0,75 segundos, pero que si nos distraemos puede aumentar a 1 segundo, a 1 segundo y medio, a 2 segundos o a 3. Si nos distraemos mentalmente también va a pasar igual. Entonces ya sabes las consecuencias. Tengo una teoría, mira. Si excedes la velocidad al doble, pues listo, excedes, por ejemplo, de 40 a 80 kilómetros por hora, la excedes. Pero si te demoras un segundo distraído, es como si excedieras en ese segundo la velocidad al doble. Porque, mira esto, si vas a 40 kilómetros por hora y ves el teléfono celular, te distraíste un segundo. Digamos que solamente, seamos muy optimistas, te distraíste un solo segundo. Y en ese segundo recorriste 11 metros. Cuando volteas a mirar, tienes que reaccionar y vas a demorarte el 75% de los 11 metros. Pero pensemos que se demoren el segundo completo. O sea, otros 11 metros, son 22. Y a 22 metros es como si hubiera sido 80. Así que ten en cuenta eso. Un segundo de distracción duplica tu, es como si duplicara tu velocidad.
porque no vas a reaccionar en la velocidad que ibas, sino vas a reaccionar como si hubiera sido al doble. Ten presente esto. Mira, lo que más deseamos en este mundo es que no te accidentes, que no tengamos accidentes, que vivamos una vida plena, feliz, que lleguemos siempre a casa y abracemos a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Si tienes una mascota y es lo único que tienes, ok, no importa. Que llegues, no tienes a nadie en la casa, no importa. Llegas y te ves en el espejo y estás feliz. Eso es lo más grande y más grandioso del mundo. Disfruta tu vida y deja disfrutar la vida a los demás. Lo podemos hacer entre todos con Cultura Bien. Esta es nuestra primera sesión. Te invito a ver el video que viene ahorita, un video complementario donde te voy a explicar con carros en una maqueta muy interesante. No te lo pierdas.